Hola, buenas tardes, Valeria. Aquí estamos nuevamente en nuestras reuniones de Por un Proyecto Juntas. Lo primero, darte las gracias por acompañarnos una vez más y poder manejar y trabajar en este ciclo que estamos trabajando acerca de qué es la metodología Montessori, cuál es la filosofía, cuáles son el perfil del maestro que necesitamos. Y bueno, hoy nos toca hablar un poquito de las emociones, la gestión de las emociones, los modelos y mandatos sociales. ¿Qué tal? Bueno, pensaba recién mientras te escuchaba por dónde podríamos empezar, pero en realidad últimamente estuve aprendiendo cosas nuevas con respecto a las emociones y, 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 y sobre todo la gestión de las emociones en el día a día en un ámbito educativo, que tiene que ver em, con respetar lo que la otra persona está sintiendo, más allá de lo que yo quiero que pase como docente, más allá de lo que yo quiero que dure ese momento emocional o eso que esa persona está expresando, más allá del plan para el día. Y las emociones tienen que ver con que principalmente no son primero ni buenas ni malas. Y las emociones es todo lo que sentimos. Hay emociones básicas como el miedo, el amor, la inseguridad, el enojo, que se manifiestan primariamente y después tienen como diferentes colores y facetas. Por ejemplo, el enojo se puede transformar en silencio, o el enojo se puede transformar en grito y rechazo. Pero todos en realidad las emociones que atravesamos durante los días, lo que nos vienen a mostrar es que lo que expresamos o lo que transferimos a través de ellas es lo que es importante para nosotros como individuos, individualmente. Entonces, en la escuela, lo que muchas veces pasa es que como tenemos un plan de trabajo y hay un día a llevar a cabo y hay materias que enseñar, ya sea matemática, lengua, o querramos hablar de, no sé, de los egipcios, muchas veces lo que sucede a nivel emocional, lo que sucede a nivel personal, no le damos tanta importancia. Entonces eso vendría a ser como algo que lo dejamos a un costado porque en realidad no es relevante. Y en realidad, una de las cosas que quizás sería muchísimo más interesante es que la educación se transformara o fuera más directamente hacia eso, sería a identificar que la gestión de las emociones tendría que ser casi, casi como algo primordial en la educación. La gestión de las emociones tiene como dos aspectos. Uno, que nosotros sepamos y reconozcamos qué sentimos, y lo otro tiene que ver con un otro que en realidad empatiza con lo que siento y que no necesariamente, como decía al principio, tenga un plan de resolución con respecto a eso, o me quiera hacer cambiar lo que siento, o me quiera resolver lo que yo siento. ¿Estás bien? ¿Quieres tomar agua? Yo sigo hablando igual, va a estar bien. Yo sigo hablando, o si querés poner silencio. Em, entonces, ¿qué pasa con esto? Em, en el día a día van a pasar cosas o van a dejar de pasar cosas, o vamos a poder enseñar ciertas cosas, se van a poder otras, pero van a tener que ver con un ánimo general de la clase y ánimos individuales. Los ánimos individuales tienen que ver con esas expresiones emocionales que van a tener cada uno de esos chicos, que puedan tener tanto que ver con su contexto familiar, cómo durmió, cómo se despertó, cómo estuvo las cosas en su casa, si sabe o no sabe, o se lleva bien con lo que va a aprender, porque hay muchas emociones o muchas manifestaciones de la conducta que se expresan a través de lo que los chicos en general, los chicos y las chicas no se sienten cómodos haciendo. Entonces, en la educación Montessori, y en relación a las emociones, como el principio es respetar la individualidad y el principio tiene que ver con hacer como un plan individualizado y personal para poder seguir el aprendizaje de ese chico, tendría que decir también qué vamos a tener en cuenta, qué es importante para esa persona, cómo se expresa, cómo es su contexto familiar, cómo es su contexto físico, en el sentido si se puede mover, si tiene facilidad, si hay algo que necesita más ayuda. Em,
su capacidad de expresión, vamos a tener en cuenta qué le gusta, qué no le gusta, con qué se lleva mejor, y entonces la gestión de las emociones debería ser mejor. Eso a nivel individual. Después tenemos que en realidad las emociones colectivas después generan ámbitos o atmósferas de trabajo. Em, Cuando nosotros tenemos, digamos, un acuerdo explícito o, no, o acordado previamente, como cómo queremos respetarnos y cómo queremos comunicarnos y cómo queremos hacer, validar esas emociones como grupo, entonces ahí pasa a ser algo que es como una cadena de valores compartidos o un pacto que tenemos todos para que haya cohesión, para que haya paz, para que haya respeto, para que haya amorosidad, para que haya solidaridad, cooperación. Y estas son las reglas entre comillas, que existen dentro de una clase, de una clase Montessori o de un aula Montessori, en donde todos los individuos de ellas acordaron de alguna manera qué valores o qué reglas les gustaría que nos constituyan para poder tener cierta armonía en el día a día. Entonces, por eso María Montessori siempre hablaba de la libertad con límites. Porque, ¿qué quería decir con esto? Ella quería decir que en realidad la libertad se vive como libertad. Cuando yo siento que estoy eligiendo las acciones con las que me conduzco. Siento que las elijo y al mismo tiempo pareciera como que en realidad me estoy manejando con total libertad, porque son elegidas por mí, pero también fueron elegidas por un grupo. E indirectamente actúan como reguladores de la libertad general, ¿no? Es lo que pasa en las sociedades en general. Lo que pasa que en la educación, y por el tema de cómo ha sido la educación históricamente, el tema de la libertad ha sido muy restringido por una educación más coerciva, una educación donde el maestro es el que sabe, el maestro es el que decide, el maestro es el que pone las reglas, y los nenes o, o las nenas o los individuos de un aula en realidad acotan lo que se les dice, ¿no? Acatan. Digo, bueno, si hay que hacer esto, lo hago. Y muchas veces lo que ha pasado en ambientes de, nada, en una educación más tradicional, al final logramos el efecto contrario, que es que al tratar de forzar eh, a la otra persona a hacer lo que yo quiero, tengo dificultades de conducta, de aprendizaje, genero más violencia, agresión, rebelión, confrontación. Entonces, el secreto o la libertad con límites es que es un tejido, un entretejido de principios, valores, decisiones, acuerdos, pactos, como le querramos llamar, a nivel comunitario, de la comunidad de la clase, del aula, en donde todos de alguna manera elegimos nuestras propias reglas, las respetamos y se retroalimentan. ¿Por qué? Porque yo creo que estoy haciendo lo que yo quiero, pero al mismo tiempo estoy haciendo lo que acordamos entre todos. Y esa es la magia de la libertad con límites dentro del aula. Mm. Si pudiéramos hablar esto en relación al docente, a la persona que está en este rol que es el de enseñar, habría un par de cosas. Una, el trabajo difícil o fácil de conocerse a sí mismo para poder tener un conocimiento de nuestras propias emociones, primero. Hacer como una especie que este es un tema grande, de poder identificar cuáles son esas creencias limitantes que me atraviesan y cuáles fueron esos juicios maestros que en realidad con los que crecí. Por ejemplo, un juicio maestro puede ser cuando un adulto habla, los chicos se callan, ¿no?
Y si ese juicio maestro como docente me atraviesa, lo más probable es que yo crea dentro de ese rol que yo tengo que hablar y los demás me tienen que escuchar. Y ya está. Y una de las invitaciones de la educación Montessori y también de otras prácticas más modernas es que se haga una comunicación que tenga, o sea, en la que el adulto pueda expresar lo que siente, pero también haya una escucha atenta de lo que ese niño o niña nos quiere expresar. Entonces, volviendo a nosotros como docentes, habría que hacer un trabajo importante en la gestión de nuestras propias emociones, en identificar estas creencias limitantes, y que también seamos parte de un grupo de docentes en el que podamos conjuntamente hacer estos actos reflexivos en donde podamos identificar esas limitaciones y, y podamos aprender unos a otros para poder también hacer una práctica más reflexiva y más moderna, digamos, o más, más humana, en definitiva, en donde la vulnerabilidad, la empatía, la solidaridad, la amorosidad, eh, y también la aceptación de que nosotros como adultos no lo sabemos todo y que hay mucho para aprender de los pequeños. em, Me parece que es lo que también hace la formación del docente Montessori, si quisiéramos, eh, importante en este proceso de gestión de emociones, de disciplina, de reglas compartidas, de libertad con límites y nada, de armonía comunitaria dentro de la escuela en general, porque eso se transformaría, sería en cada una de las aulas, pero al mismo tiempo sería compartido por un ethos, por una máxima más grande que es que la escuela se conduzca de esta manera, ¿no es cierto? Y dentro del proyecto, uno de los objetivos que nosotros queremos es que esto sobrevuele en general como parte de la filosofía del espíritu de la escuela, que cada uno de sus miembros tenga la capacidad de poder tener esos actos reflexivos y de autochequeo entre unos y otros también, para poder identificar esas creencias limitantes, que son muchísimas. Esos actos que ejecutamos muchas veces inconscientemente porque fuimos criados y educados de esa manera. Y buscar también el equilibrio, y esta es una palabra importante, entre esos valores que tengamos, esos pilares que tengamos en la escuela, con el contexto sociocultural de la zona, ¿no? El equilibrio. Para tampoco tener expectativas que no hagan un matching, que no tengan congruencia con la realidad, ¿no? Que sean acordes con lo que con lo que vive la comunidad también afuera de las paredes de la escuela. Esa era una de las preguntas que te iba a hacer. Es muy difícil, pues tú que ya más o menos conoces un poco la zona en la que vamos a trabajar, ver esa situación, sobre todo estructural y cultural, eh, esa violencia intrínseca que se genera intrafamiliar. Sí, El cómo trabajar esa violencia que es intrínseca dentro de la familia, a la cual ya estamos acostumbrados, a la cual ya somos parte de la violencia activa, porque de alguna forma nos tenemos que defender como niños y como niñas también, y entonces también de alguna forma generamos esa violencia para sobrevivir. ¿Cómo se maneja eso en un colegio? ¿Cómo hablas con ese niño? ¿Cómo le cuentas? ¿Cómo le dices no a la violencia? ¿O cómo se trabaja eso dentro de esa cultura y dentro de esa filosofía Montessori? ¿Cómo le hablas a un niño cuando viene sin comer, cuando le han acabado de dar una pela o cuando incluso ha tenido una agresión física, sexual? Em, en realidad, y esto ya más allá de Montessori, lo más importante primero es identificar, primero que hay diferentes tipos de traumas, ¿no? La violencia o el no comer, son cosas diferentes, pero
Lo más importante es que no deneguemos la realidad, digo. Lo más importante es que cuando alguien viene con todo esto, que primero lo escuchemos. Lo más importante es escuchar. Y lo más importante es no hacer soluciones, no prometer a ninguno de esos chicos que esto no le va a pasar más, porque no podemos prometerles, no prometer lo que no podemos. Y el primer paso es validar lo que le pasa, ¿no? Validar lo que le pasa. Eso es lo más importante, validarlo y escucharlo. Y no querer brindar una solución que venga desde la afuera, sino de poder encontrar dentro de esa persona la capacidad de poder desarrollar habilidades para poder gestionar eso que le está pasando. Herramientas para poder reconocer que lo que le está pasando no está bien, que es trauma, que no es lo que tiene que pasar, y escuchar. Lo más difícil de todo esto es que, o lo más complejo es entender que cualquier ser humano que pase por una situación tan difícil, es muy difícil que llegue a la escuela a querer aprender matemáticas. Entonces, desde la escuela, como no vamos a poder cambiar el mundo, ni concretamente la situación personal de esa persona, sí vamos a poder tener, por supuesto, herramientas para ayudarlos en caso de que haya abusos, por supuesto que hay formas de ayudar, pero desde nuestro lugar, cada día en la escuela, una de las formas es no esperar de esa persona lo que es imposible, que es la concentración, que es la respuesta, esperar que tenga una sonrisa, es la expectativa, ¿no? La expectativa que en realidad más, esa falta, esa deshumanización de lo que le pasa, ¿no? De olvidarnos. Inclusive nos pasa a los adultos que no queremos darnos cuenta, pues es muy doloroso también, ¿no? Pero si lo tapamos, o en realidad, pobre chico, o pobre persona, si encima de lo que le está pasando, nosotros negamos el estado y esperamos a forma de expectativa, cierta performance dentro de la escuela que no va a poder tener, o cierta capacidad, o sea, cierta de predisposición. O sea, no sé, muchas veces pasa a decir, ¿qué le pasa a este niño? Eh, es muy agresivo, siempre está, siempre, en realidad, siempre le pega a los demás y en realidad no escucha. Pero es que en realidad, si decimos, si hablamos, si nuestra narrativa va a describir a esa persona como alguien agresivo, que no escucha, que no puede aprender, que le cuesta todo, que debe tener algún tipo de problema cognitivo o retraso, ahí directamente lo que estamos haciendo es eh, negar Lo que su le pasa. contexto, negarlo, claro, y nosotros nos transformamos inevitablemente en otro factor de agresión, Ujú. que suma allá al Estado. Como el problema. Claro. Entonces, como la zona va a tener complicaciones de este tipo, la clave va a ser en esa armonía o en esa evaluación de qué es lo importante, individualmente, y a qué ritmo. Porque quizás lo importante es que pase una hora pudiendo hablar de lo que le pasó o buscando herramientas que tienen que ver con, no sé, pueden ser con el arte, con la creación, con bailar, con, con lo que sea, digo, y no necesariamente con el plan que se tenía para ese día, que tenía que escribir del número del 1 al 20 y hacer sumas y restas, que también es importante, no nos olvidemos, o sea, la idea es que todos salgan sabiendo algún conocimiento básico de esto y esto, pero
el trauma, más la negación desde la escolaridad, no suma. Entonces, creo que, no sé si pude responderlo, porque es muy difícil responderlo en general, como alguna regla general. Yo creo que cada individuo va a meritar algo diferente, pero me parece que como regla general, negar el background, lo que le está sucediendo a esa persona emocionalmente, físicamente, eh, espiritualmente, moralmente, es otro acto de violencia. Con lo cual, tener esa sensibilidad de poder priorizar a la hora de enseñar qué es lo que es prioritario en ese momento para esa persona. Más que poder achacar conocimiento o nada, o la tarea del día o lo que querramos. Me parece que pasa por ahí. Ahora no, que tenemos como las investigaciones científicas demuestran que la emoción está antes que el aprendizaje, que la emoción es realmente la que abre el aprendizaje. ¿Cómo crees que sería ¿cómo se dice? Approach, el aproximamiento, la forma de acercarte a ese maestro para que ese maestro pueda conectarse con esa realidad. Por ejemplo, en esta zona, una gran parte de los maestros, bastante gran parte de los maestros no viven en la zona, con lo cual aunque se conectan con la realidad de la violencia, porque la violencia está latente, pero no viven en la zona, por lo tanto, pues aparte tampoco se hace como un report de esto, este background que hablas tú de los niños y niñas, su familia, de dónde vienen, del día a día, de la constitución familiar y un poco de toda esta historia detrás. Lo que pasa es, Harley, que en principio, eh, eh, a ver, quizás estamos dando algo ideal, pero cualquier persona que pudiera trabajar, cualquier docente que pudiera acercarse al proyecto tendría que tener ciertas características, por lo menos básicas. Y una principalmente es lo que vos decís, es la apertura emocional de poder escuchar otras realidades o otras voces con los brazos abiertos. Entonces tiene que ver con un perfil. Los perfiles en la docencia son difíciles porque los docentes en general ganan poco o son bastante, no son muy valorados socialmente. O sea, ese es otro tema, ¿no? Que no lo vamos a negar. Muy pocas veces escuchamos en las sociedades hablar el rol del docente. Hablamos de los políticos, hablamos de los médicos, inclusive. Yo pocas veces he escuchado el valor del docente. Entonces, también nosotros tenemos un poco un estigma eh, que requiere que no nos olvidemos que para algo estamos haciendo lo que estamos haciendo y tiene que ver con un perfil. Un perfil que tiene que ver con no olvidarse que nosotros estamos ahí por esas personas chiquititas que nos necesitan y que estamos para enseñar desde el amor, desde la emoción probablemente. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita una preparación interna, la voy a volver a decir, y un tipo de perfil que tenga que ver con la apertura emocional para poder empatizar con estas realidades de una manera más abierta y sabiendo que no va a ser fácil, ¿no? Que no es fácil. Y información, yo creo que la información es clave, capacitación, charlas. Me parece que la gestión de las emociones, del cuerpo, mente y emociones que estábamos hablando a través del coaching, que es algo que yo también estoy atravesando y que me parece que trae también una dimensión tan rica a la educación Montessori, sobre todo yo lo estoy aprendiendo así o lo estoy viendo así, sería ideal que los grupos de docentes pudieran trabajar en talleres en donde pudieran gestionar sus propias, sus propias emociones a través de lo que los chicos les traen, ¿no? De lo que viven.
idealmente es importante que hayan grupos de trabajo que puedan hablar de de lo que les acontece, para poder compartir sus vivencias, y que siempre haya, por lo menos, mucha compasión, ¿no? La compasión, la humanidad. Los docentes tienen que tener una característica, Harley, o por lo menos un perfil, una vocación de servicio, de entrega. No creo que ningún docente que trabaje en zonas de emergencias o en zonas difíciles lo hagan el propósito sale desde el amor, me parece, porque no es una tarea fácil. Muchas gracias por la respuesta. Quería preguntarte también, eh, ese perfil del maestro que tú dices que tiene que haber, sabemos que en Montessori tienes que hacer un curso, ¿no? Para poder Sí, trabajar. Ese perfil de maestro del que estamos hablando, eh, ¿crees que lo podríamos lograr con maestros que ya llevan una trayectoria de tiempo trabajando en la educación normalizada? ¿Crees que se podría lograr? yo creo que la pregunta sería, si tuviéramos que hacer no sé si te haces un recruiting, me parece si es, la pregunta sería, si escuchás la voz de tu corazón y te dice que sí, entonces acércate a nosotros. Digo, es un llamado, es un llamado. Ok. Entonces, sí, claro, yo estoy segura que cualquier persona que trabaje, todos podemos trabajar, todos venimos, la mayoría venimos, docentes trabajan en instituciones más conservadoras y con un sistema mucho más convencional que las educaciones alternativas. De todas formas, hay como los últimos años pedagógicamente se ha trabajado más en la flexibilización de ciertas formas de enseñanza que por suerte están cambiando. Pero el llamado debería ser, si la voz de tu corazón te dice que sí, que querés aprender algo nuevo, esto es una herramienta nueva. La herramienta no requiere un título, porque uno puede ser docente de cualquier background y sin embargo aprender las bases de la filosofía Montessori de una manera, se puede hacer en talleres, porque no difiere mucho. Es una llamada del corazón. Entonces, ese es, esa es la clave. Y además, porque implica implica varias dimensiones nuevas que creo que pueden llegar a ser más rica la experiencia la experiencia de vida de cualquier docente. Porque si a los docentes le dijeran, todas estas notas que tenemos que hacer y llenar, la burocracia, ¿no? La burocracia a veces es un impedimento muy grande para el disfrute del docente. Si pudiéramos reducir eso y en realidad darle la oportunidad de que disfrute enseñar con su propia creatividad, con la creatividad a mano y con los tiempos orgánicos de los niños, los tiempos orgánicos de las personas, que tenemos un pico de 45 minutos que por ahí podemos prestar atención, que hay un ciclo de trabajo ininterrumpido de 3 horas que no debería ser boicoteado de manera, porque tenemos un plan mayor, por ejemplo, o sea, los ritmos orgánicos, una de las cosas que nosotros podemos implementar dentro de la filosofía de la escuela es el respeto de los ritmos orgánicos, que esa rutina diaria tenga que ver un poco con eso. Y eso ya va a dar un resultado mucho más positivo que si tuviéramos que de 9 a 10 matemática, de 10 a 11 lengua, ¿no? Eso. Y me parece si hay docentes que les interesa saber de una filosofía en donde va a haber estaciones de trabajo con diferentes mesas
con diferentes actividades para hacer, que todas van a tener que unas tienen que ver con matemáticas, otras con lenguas, otras con creatividad, otras con ciencias, otras con historia, eh, otras con lo físico, ¿no? Lo que sea. Y los chicos pueden moverse libremente en esas diferentes mesas de trabajo. Es algo nuevo y me parece que son herramientas nuevas para poder ver la educación desde otro lugar. Y si hay alguien que le interesa esto, me parece que sería algo diferente. O sea, uno puede optar, o sigo haciendo lo mismo todo el resto de mi vida y sigo enseñando de la misma manera, en el frente, con todos sentados, y que los chicos que no se muevan, y force feeding, esto de forzar el aprendizaje, sin resultados concretos, porque quizás lo que tenemos es, no quieren hacerlo, lo hacen mal, hay problemas de violencia, hay problemas de conducta, nada, lo que puede llegar a pasar. O empezamos a pensar la educación como algo más flexible, orgánico, con lo importante, y enseñando, por supuesto, enseñando, siempre enseñando, pero desde otro lugar. Bueno, hemos hablado un poquito de las emociones, del manejo de las emociones de los niños y de las niñas, un poco también desde la mirada de contexto, de las emociones del maestro. Y por último hablaríamos de cómo sería la conexión de ese maestro con ese alumno o con esa alumna. ¿Cómo son? No, es como lo que dije al principio, lo dije mucho, o sea, lo dije mucho al principio, es una danza orgánica, es una es una relación que se establece a través de un pacto compartido, de respeto, de comunicación, de expectativas, de rutina, de acuerdos, de acuerdos, de acuerdos. El acuerdo de par a par, digamos. Siempre sabiendo que, por supuesto, el adulto es el que va a tener que hacer la llamada a nivel, esto es lo que tenemos que hacer, o las decisiones, ¿no es cierto? Porque el adulto por algo, o sea, estamos cuidando a menores, por supuesto, pero digo, esto de par en par para poder tener una cadena de acuerdos compartidos, va a hacer que la armonía del aula sea diferente. O sea, el resultado, por eso digo, la relación se transforma en una relación más orgánica y mucho más fluida si nace de ese acuerdo o de esos pactos comunitarios dentro de cada aula. Sí, sí, eso como dices tú, lo hablamos mucho al principio. Yo de lo que hablaba es de esa control, o más bien, más que control, esa gestión de las emociones del maestro, que de alguna forma, si no se tiene, incide en los niños y en las niñas. ¿Eso cómo se trabaja? Yo creo que hay algo que se llama supervisión. Nosotros trabajamos con algo que se llama supervisión. La supervisión de los adultos ese semáforo interno, o ese termómetro interno en el que nos vamos a dar cuenta cuando estamos, y digo, entre pares de docentes, entre colegas, de cuando nos estamos pasando, ¿sí? Eh, es importante que haya moderaciones, que haya supervisión, que haya contexto, que haya un grupo de docentes o de colegas que se monitoricen mutuamente de alguna manera. Es importante eso. Eh, por eso hablaba recién, ¿no? Que si, o me preguntabas, si hubiera algo que pasara dentro de ese docente que no está en armonía, o que está trabado, no está fluyendo, o nada, o está yendo en contra de lo que realmente, de la filosofía que queremos llevar a cabo, tiene que haber un sistema interno que nos la autorregulación, por supuesto, que es la que hay que trabajar, pero también un sistema comunitario que regule eso, para que todos podamos responder de alguna manera. De la misma forma. Vale, vale. Claro. No sé si quieras aportar algo antes de irnos. No, me parece que hablamos de muchísimas cosas. Sí, vamos a seguir hablando específicamente o concretamente de otras. em, pero me parece que el mensaje a nivel
la importancia de, de las emociones y de los acuerdos y de la comunicación me parece que es lo que quisimos poner el énfasis hoy. Y después, bueno, nada, en concreto para saber cómo hacer como esa búsqueda de ese perfil, ya por ahí es algo más, por ahí que ya incluiría otro tipo de cosas, pero estábamos hablando en general de esa danza entre el docente y el alumno dentro del aula y en Vale, comunidad. Valeria. Pues muchísimas gracias, como siempre, gracias por compartirte con nosotros, por Gracias. regalarnos tu tiempo y sobre todo tu conocimiento. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias.